Tras décadas de conflicto civil con miles y miles de muertos, el ámbito político en Colombia sostiene que se llegó a la paz. En un acto aprobado por el Congreso local y previamente negociado en la Cuba de Raúl Castro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias aceptaron dejar las armas, desmovilizarse y formar un nuevo partido político regular. Sin embargo, la realidad tiene su propia dinámica. Días atrás, el actual líder de la organización terrorista anunció que Rodríguez Londoño Echeverri, alias Timochenko, se presentará como candidato a presidente en las próximas elecciones generales que se van a disputar en mayo de 2018. Para comenzar con el tema, se encuentra desde Bogotá la doctora Talia Rodríguez, docente en la Universidad de Santo Tomás. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Damián. Le propongo escuchar el siguiente audio y seguimos con su reflexión al respecto. Nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko, quien estará acompañado de Imelda Daza Cote como candidata a la vicepresidencia. Presentaremos listas al Senado de la República. A partir de hoy entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios para la presidencia y el Congreso de la República. La gente del común y todos los que sueñan patria nueva tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la presidencia. Profesora, cuéntenos su reflexión al respecto y cómo se considera la imagen pública de la FARC y el gobierno colombiano hoy en día. Bueno, acerca de la imagen del presidente Santos y de las FARC en el país, he de decir que las últimas encuestadoras registran unas cifras realmente poco conocidas antes en Colombia. El presidente de la República tiene una imagen favorable del 16%, es decir, la inmensa mayoría de los colombianos no están de acuerdo con el gobierno nacional, no están de acuerdo con lo que el presidente de la República está haciendo. Ahora, respecto de la imagen de las FARC entre los colombianos, tengo que decir que es una imagen bastante baja. La popularidad, o mejor dicho, la impopularidad de las FARC llega a niveles, según encuestadoras, del 92%, en otras registra un 87% de favorabilidad. Realmente las FARC no son populares más allá de ciertos grupos que se identifican con ellos, se identifican con su discurso, es decir, grupos de izquierda, que los puedes encontrar en lugares cualquiera de la sociedad colombiana. Los puedes encontrar en los pueblos más pequeños, los puedes encontrar en las ciudades más grandes, como la propia capital, ¿no? Como la propia Bogotá. Entonces, sin embargo, con todo esto, no se registra una subida interesante, una subida importante de la imagen de las FARC, por más que haya firmado un acuerdo de paz. ¿Quién ha financiado a las FARC durante todo este periodo y le permite o tiene la capacidad para presentarse a elecciones? Brevemente. Bueno, acerca de la financiación de las FARC como partido político, tengo que decir que las FARC son multimillonarias, son miles de millones de dólares que mueve las FARC, que aun cuando el presidente de la República afirme no saber, no conocer dónde están las inversiones de las FARC, la Fiscalía General de la Nación ha hecho un trabajo excelente, ¿sí? Y debo decir que esta Fiscalía General de la Nación, ¿sí? La del doctor Néstor Humberto Martínez, más no la anterior, en el tema de perseguir los bienes, las inversiones y los dineros de las FARC en bancos fuera de Colombia. Por ejemplo, tenemos los casos de inversiones en fincas raíz de las FARC en Costa Rica, por ejemplo. El gobierno de Costa Rica ha sido bastante cooperador con Colombia en ese sentido, con Colombia, y hablo de la Fiscalía General de la Nación. Repito, las FARC tienen mucho dinero con qué financiarse. Sin embargo, he de decir que como partido político va a ser financiado por el Estado colombiano, que es quien financia las campañas en el país. Es decir, ni siquiera va a necesitar de su propio dinero para financiarse.
porque tendrán miles de millones de pesos del Estado colombiano para financiar su campaña. Ahora, tampoco va a tocar los miles de millones de dólares que tiene para reparar a las víctimas, porque en este caso será el propio Estado colombiano quien tenga que reparar a las víctimas y quien lo está haciendo de cierta forma, ¿no? Entonces las FARC quedarán, así como sus crímenes impunes, también toda su fortuna quedará impune. El tema de impunidad queda intacto, grave, mal ejemplo para el país. ¿Por qué? Porque las sanciones para los responsables de delitos de lesa humanidad son risibles, inaplicables, inadecuadas. Pues hay muchas razones. Primero, su misma fisonomía política. Es un grupo altamente radical, ideologizado, que carece totalmente del pragmatismo para negociar que sí tenían las FARC. En segundo lugar, porque es un grupo cuya unidad de mando es más difusa que la que tienen las FARC. En el fondo, el ELN es casi una federación de frentes alzados en armas más que un solo frente. En tercer lugar, porque es un grupo que, si bien numéricamente es inferior a las FARC, tiene un alto contingente de soporte urbano, muy especializado en terrorismo, en explosivos, y tremendamente radical, casi más que las FARC. Todas esas razones conducen a que la negociación con el ELN es más difícil. Vamos a una pausa y seguimos después de esto. The trends, the fads, the breakthroughs. Get it all on Trending. From food, music, and art to advances in modern medicine. Meet the trendsetters and the tech giants who make it all happen on Trending with Emily Francis. Weekdays beginning at 8 a.m. Eastern, only on I-24 News. Unflinching, opinionated. Weeknights, David Schuster and Shayna Estulin bring you analysis, interviews, and opinions that connect us to the Middle East and the world. Watch Crossroads weeknights starting at 6 p.m. Eastern, only on I-24 News. Seguimos en News 24, en este momento en línea con nosotros desde Colombia. Estamos conversando con Tania, que nos comenta acerca de la realidad de este país. Les propongo escuchar el siguiente audio del presidente Santos y volvemos con Tania. No tengo información que la Cámara ya le haya cerrado la puerta a esta posibilidad. Eso está contemplado en los acuerdos. Es parte de lo pactado, es parte del precio que la sociedad colombiana tiene que pagar para lograr esta paz, y eso creo que tenemos que encontrarle una solución a ese punto en particular. Pero hay proyectos muy importantes que no han sido tramitados por el Congreso, que están demorados. Esos proyectos son esenciales para garantizar los derechos de las víctimas, para promover el desarrollo, para robustecer nuestra democracia, para cumplir con los acuerdos. Y nuevamente quiero hacer un llamado, una invitación al Congreso y a todos los partidos políticos que, independientemente de su posición frente al acuerdo, participen de la discusión y contribuyan a sacar adelante esta agenda de reformas. Doctora, en el contexto que describe el presidente colombiano, se habla de crímenes de lesa humanidad. ¿Podría explicarnos un poco, para aquellos que no están al tanto, cómo fueron los métodos utilizados por la FARC? Si hubo casos de tortura, ¿qué modo ellos utilizaron para intentar conseguir sus objetivos políticos? Las FARC utilizaron métodos aberrantes para cometer crímenes de lesa humanidad.
hablamos de reclutamiento de menores, hablamos de violaciones sistemáticas a las mujeres que integraban sus propias filas. Estamos hablando de la obligación de abortar, es decir, las mujeres que integraban las filas de las FARC han denunciado ellas mismas en sendas ocasiones en medios de comunicación colombianos y extranjeros esta inducción al aborto sistemática, si no se podía tener niños dentro de las FARC. Estos métodos le sirvieron pues para que el presidente Juan Manuel Santos dijera que esto tenía que terminar, y la vía por la que tenía que terminar supuestamente era con un proceso de paz. Todos estos crímenes cometidos incluso dentro de las mismas filas de las FARC, a sus miembros van a quedar impunes también. Estamos hablando de una especie de campo de concentración donde fueron secuestrados los militares colombianos en la década de los 90. Entonces no son pocos los crímenes de lesa humanidad, y con esta excusa el gobierno colombiano pues nos hizo pensar que habría paz si se firmaba un acuerdo. Doctora, volviendo al tema anterior que hablamos respecto a la financiación y los vínculos de la FARC, durante los últimos años se habló específicamente durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y también durante Maduro que hubo cierto vínculo entre ambos países, en realidad entre Venezuela con la organización FARC. ¿Qué hay de cierto sobre esto y su posición al respecto? Bueno, el vínculo de Venezuela con las FARC pues no es nuevo, tiene décadas de historia. Hugo Chávez fue aquel presidente que le dio oxígeno a las FARC cuando el gobierno de entonces en Colombia tenía esa persecución sobre los miembros de la FARC, de la cúpula de las FARC sobre todo, que al final se descubre que vivían en Venezuela, no en las montañas de Colombia, como ellos dicen. También hemos de recordar que el presidente Hugo Chávez pide en la Asamblea Nacional Venezolana que se reconozca el estatus de beligerante de las FARC. Obviamente esto con el fin de que fueran reconocidos como sujetos de derecho internacional. Posteriormente, Nicolás Maduro pues sigue brindando ese apoyo a las FARC, ¿sí? Y lo sigue brindando incluso a través de ese apoyo que le dio al proceso de paz, porque ven ellos una alianza. Vamos a continuar ahora, doctora. Le propongo que escuchemos la palabra de una de las figuras por ahí la más importante en el mundo latino de los últimos 50 años, nada más y nada menos que la figura del Papa Francisco. Escuchemos lo que tenía para decir. Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el aprecio por los esfuerzos que se hacen a lo largo de las últimas décadas para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. En el último año ciertamente se ha avanzado de modo particular. Los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Solo así se sana de una enfermedad que vuelve frágil e indigna a la sociedad y siempre la deja a las puertas de nuevas crisis. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales. Doctora, ¿qué piensa sobre la intervención del Papa Francisco en toda esta negociación? ¿Para qué lado jugó y qué frutos trajo su intervención? He de decirte que la Iglesia Católica en Colombia es muy poderosa, que a pesar de que Colombia en su constitución hoy en día sea un Estado laico, la Iglesia Católica siempre está en el poder en Colombia. El Papa Francisco obviamente tiene gran acogida en Colombia porque
Colombia es un país mayoritariamente católico, ¿no? Pero he de decirte que desde la etapa rescato el tema de los males culturales que impiden la paz. Estos males culturales de la política son algunos, son algunos que están en Colombia, no tienen visto de que vayan a estar resueltos. Aquí solamente te pudiera decir que hay un proceso para lograr que la cultura de las FARC tenga tranquilidad, de político, dejen de perseguirnos, pero incluso era decirte que miembros de las FARC, miembros rasos de las FARC, no van a tener o no van a salir de la pobreza en la que van a caer, ¿sí? Y en la que se supone que estaban cuando ingresaron al grupo terrorista. Las causas estructurales de este conflicto no tienen visos de desaparecer en las próximas décadas en Colombia. Doctora, ¿se imagina usted, en un caso hipotético, que las FARC lleguen al poder y que Timochenko sea presidente de Colombia? ¿Qué podría llegar a ocurrir? ¿Cuál sería la situación social del país? El papel de la oposición ha sido bastante activo. Recordemos que el 2 de octubre del 2016 le ganó la partida al presidente de la República en el plebiscito que él mismo convocó para que los colombianos dijeran si estaban de acuerdo o no con la aplicación de estos acuerdos que se firmaron con las FARC. Es decir, la oposición no es poca, no hay que minimizarla. Colombia tiene dos expresidentes que encabezan la oposición en este momento, el expresidente Andrés Pastrana y el expresidente Álvaro Uribe, que han expresado tener la alianza del no, de lo que ellos llaman el no, que triunfó, como digo, el 2 de octubre del año pasado, y tienen la idea de querer ganar las elecciones presidenciales en 2018 en primera vuelta. Recordemos que en Colombia estas elecciones son de 2 vueltas, entonces hay gran expectativa sobre el candidato que pueda salir de esta coalición del no, como llaman ellos. Pues tocará esperar a ver finalmente qué sucede. Muchísimas gracias por su disposición con nosotros, doctora. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos entonces, luego del corte, visitaremos el kibutz Bror Heil, donde Abraham Scheinfeld nos cuenta acerca de la relación de Osvaldo Araña y las reliquias históricas que guardan el corazón del kibutz de los brasileños en Israel. No se vayan, ya volvemos con más News 24, el magazine en español de i24 News.